Durante enero-agosto 2022, la DGII recaudó 439.760.9 millones, los cuales representan 70.2% de todos los ingresos que entraron al Estado en ese periodo, y un crecimiento de 7.8% respecto a igual periodo del 2021. Continuamos con el desarrollo de este espacio y hoy contamos en DGII 360 con la presencia de Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica, quien hablará sobre los proyectos principales de esta importante dependencia de nuestra institución. Yorlin Vázquez es licenciada en Derecho y en Contabilidad, es contadora pública autorizada y doctoranda en Derecho en la Universidad a Distancia de España. Posee maestrías en Derecho Económico de la Universidad de Salamanca, España, en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Pucamaima y en Derecho Judicial por la Escuela Nacional de la Magistratura. Bienvenida, Yorlin. Un placer tenerte con nosotros en DGII 360. Y para dar inicio a esta conversación nos gustaría conocer cuáles son las principales funciones de la subdirección jurídica y cuáles áreas la componen. Bueno, Marlene, muchísimas gracias por permitirnos, ¿verdad?, compartir en este nuestro espacio. Sí, la subdirección jurídica, ¿qué decirte? Es ese brazo que tiene impuestos internos que la conduce a debido proceso, a respeto de debido proceso y que cela que no se comprometa en ese sinnúmero de actos administrativos que se emanan diario en la administración, que no se comprometa la responsabilidad, sí, de la institución. La subdirección jurídica está dividida y a la vez enuncia sus funciones en una parte central, que es la parte de la subdirección con su cuerpo de abogados. Ahí se trabajan todos aquellos respuestas a actos urgentes, y también centralizado, dependiente de la figura de la subdirectora, está el ejecutor administrativo, que trabaja todas las medidas conservatorias y la fase ejecutoria del crédito tributario. También tenemos ahí dos coordinaciones, una que trabaja a nivel nacional todos los expedientes, los apoyos legales, sucesiones, donaciones y apoyos a vehículos de motor en las administraciones locales, y tenemos la coordinación centralizada a cargo del licenciado Lorenzo Gando, que da apoyo a la inteligencia en la gerencia de fraudes. Luego la subdirección tiene unos departamentos dependientes, como el Departamento de Reconsideración, en donde se desarrolla toda la fase recursiva, ¿verdad?, de los recursos en materia tributaria, y se instruyen ahí aquellos recursos que no tienen que ver con la materia tributaria, pero que impactan la vida institucional, como los de función pública, los de compra y contrataciones, y se adhiere también la instrucción de los recursos de lavado de activo, por lavado de activo. Luego de reconsideración hay otro departamento dependiente, que es el Departamento de Prevención de Lavado de Activos, donde se hace toda la fase de supervisión, ¿verdad?, de los sujetos obligados no financieros, y toda la fase de acompañamiento y seguimiento para el marco del antilavado y la prevención. Y también tenemos dependiente el Departamento de Representación Externa. En representación externa se lleva la representación de la DGI en los tribunales, tanto en el Tribunal Superior Administrativo, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional. Tenemos litigio en materia laboral por el tema del privilegio del crédito tributario, ¿verdad? En materia inmobiliaria por los privilegios del ejecutor, que inscribe el ejecutor, y en materia civil un sinnúmero de referimientos que tienen que ver, y daños y perjuicios, un sinnúmero de acciones que en su mayoría van enfocadas al Registro Nacional de Vehículos de Motor. Luego de esos departamentos dependientes, la subdirección tiene dos grandes gerencias. La gerencia legal, que a su vez tiene los departamentos de legal de compra, cuya función es confeccionar los actos del comité de compra, confeccionar los contratos y darle seguimiento a la vida del contrato y a toda la vida del oferente, desde que llega con su oferta hasta la terminación contractual, ya sea por cumplimiento o por cualquier otra causa de terminación. Luego también está ahí el Departamento de Consultas Técnicas, que tiene dos ramificaciones, las respuestas a las consultas técnicas tributarias y las aprobaciones de exenciones especiales, aquellas que vienen de regímenes especiales y las que tienen que ver con leyes especiales tributarias.
En la gerencia legal también está el Departamento de Deberes Formales. Este departamento cela el cumplimiento de los deberes formales, de la obligación tributaria formal, ¿sí? Hace una especie de fiscalización de escritorio y también de campo, vamos orientada al cumplimiento de deberes formales. Y bueno, está también el departamento de normativa, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con resoluciones y las normas generales que emite impuestos internos. Esa es la gerencia legal. El otro gran brazo de la subdirección es la gerencia de fraudes. La gerencia de fraude es una gerencia de apoyo al Ministerio Público, cuya lucha, ¿verdad?, en esa facultad de inspección, fiscalización e investigación que tiene la Dirección General de Impuestos Internos, facultad, ¿verdad?, dada por el Código Tributario. Ella pues desarrolla una labor de inteligencia evitando que se formen esquemas de defraudación o esquemas de materialización de delitos tributarios, y si al momento de, bueno, hay una labor de prevención y también hay una labor de judicialización de estos delitos. Esa gerencia inicia con un departamento de inteligencia tributaria. La inteligencia tributaria divide dos fases también, una parte que tiene que ver con las solicitudes de asistencias a los órganos de inteligencia estatales y otra parte de denuncias. Y ya evidentemente hay un segundo departamento que continúa el trabajo de inteligencia, que es el departamento de investigación, donde esas denuncias se profundizan para crear un caso que puede terminar en una fiscalización o en una judicialización, dependiendo la gravedad o dependiendo qué tan significante, ¿verdad?, de si estamos ante un delito o si estamos ante una falta administrativa que puede ser corregida. Y bueno, investigación cuando termina, desemboca ya cuando damos con un delito tributario, conjuntamente con el Ministerio Público, porque esto es una labor que se hace en conjunto con la Unidad de Investigación de Defraudación Fiscal, creada el año pasado, sí, pues está el Departamento de Litigio Judicial. Litigio Judicial se diferencia de representación externa porque aquí solo se llevan los casos penales. Evidentemente, la gama de ilícitos tributarios es amplia, pues tenemos desde defraudación hasta falsificación. Asistimos también en los casos de contrabando, sí. El tema de la falsificación no solamente en escritura, sino también en especies timbradas. Hay un sinnúmero de delitos que concurren en esta vida, en este mundo tributario. Y eso es más o menos la subdirección jurídica. Hay algunas competencias aledañas, la misma competencia de la instrucción del comité disciplinario, sí, donde se llevan los casos disciplinarios de los empleados de la institución, el auxilio de los arbitrajes internacionales a los demás ministerios y así sucesivamente. Dices más o menos, pero estamos hablando de una estructura bastante compleja y de por sí asumir una posición como consultor jurídico en algunos casos, como se le llama en otras instituciones, es un puesto de mucha envergadura, de mucha responsabilidad, pero más cuando hablamos de la principal entidad recaudadora del Estado, como en nuestro caso la Dirección General de Impuestos Internos. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer alguna de esas áreas, pero igual nos tomarían varios programas poder presentar todas las áreas que están al frente de esas funciones que detallabas hace un momentito. ¿Cuáles han sido los principales retos que han ustedes enfrentado en lo que va de gestión actualmente, en los últimos 2 años? Mira, la subdirección jurídica, al ser tan transversal, porque ella es transversal en todas las decisiones que haya que tomar en impuestos internos, desde la que toma el director, que hay que asistir hasta la que toma tal vez el empleado de menor jerarquía en una administración local, sí. Al ser tan transversal, ella se llena demora administrativa, y eso es una realidad que encontramos en diferentes departamentos. O sea, procesos que tomaban mucho tiempo. Bueno, el tema de la burocracia, el tema del plazo es un tema burocrático, ¿sí? Pero sobre todo era el tema de capacidad contra respuesta, o sea, tengo que dar respuesta a muchas cosas, pero no tengo el personal, no tengo las condiciones, no tengo la capacidad de responder. O sea, tengo la voluntad de responder, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo enfrento todo eso? Entonces, ese era el problema que nosotros encontramos en la subdirección jurídica, porque debo resaltar que los empleados de la subdirección jurídica son empleados altamente capacitados, altamente formados, o sea, tienen unos currículos envidiables, y la administración ha dedicado recursos económicos para formarlos en derecho tributario. Sí, o sea, son empleados modelos. Ahora bien,
no dan abasto. Entonces nosotros encontramos esa realidad en el Departamento de Reconsideración. El contribuyente se quejaba, una respuesta que duraba más de 5 años, una mora superior a 13.000 recursos. Encontramos también en representación externa esa realidad. Expediente en el tribunal sin replicar, con una mora de más de 3.000 expedientes sin replicar. Claro, debo decirte que la representación de la DGI no es cosa fácil, porque no es solamente la defensa administrativa en el TCA, como yo dije en inicio, o sea, es todos los días la defensa en todos los tribunales, en toda materia, por su transversalidad, ¿verdad? Y luego pasaba lo mismo tal vez en lavado de activos. Nosotros encontramos un departamento evidentemente preventivo de capacitación, había que ponerlo a operar. Y esos levantamientos. ¿Qué decisiones se tomaron justamente para, digamos, llevar a la práctica esa voluntad de resolver esos casos? ¿Cuáles medidas se tomaron para eficientizar ese proceso? Te cuento, mira, en reconsideración tuvimos que implementar un plan de mora. Al día de hoy, evidentemente con contratación de abogados, trabajo de hora extra, trabajaba de lunes a lunes, pero al día de hoy no hay mora. No hay mora. Tenemos expediente en que el tren de notificación. Que ha sido uno de nuestros grandes logros. Claro, claro. Es decir, una respuesta de más de 5 años, reconsideración no tiene mora. ARE tiene todos los expedientes en los tribunales contestados. ARE es representación externa, contestados esperando respuesta. Es decir, la defensa de la DGI en los tribunales está al día también. Lavado de activos hoy es un verdadero departamento de cumplimiento. De cumplimiento. Hace sus auditorías in situ, hace sus auditorías extra situ, tiene depurados sus sujetos obligados y ya sanciona. La gerencia de fraude también tenía un retraso importante en la atención de denuncias. Es una gerencia modelo. De hecho, está en camino de certificarse en normas ISO ahora mismo. Ahora mismo estamos implementando normas ISO para fraude y creando su departamento de análisis forense para depurar mejor las evidencias. Lo propio en los litigios penales, o sea, impuestos internos, al menos en esta gestión, no ha perdido un caso penal. Y nuestra incidencia jurisdiccional, que supera el 32% de todos los actos, debo decir que de 100 decisiones, más del 90% son a favor de la administración. Por muchas razones que no... ¿Eso ha implicado una mejoría si comparamos con tiempos pasados? Claro que sí. ¿Cómo era el escenario anteriormente? Bueno, por unos temas de criterios que fueron mejorados en el Tribunal Superior Administrativo, cuando nosotros llegamos a impuesto interno había una incidencia 70-30 y ahora hay una incidencia de cada 100, 70 se ganaban, 30 se perdían. Ahora hay una incidencia 90-10. O sea, que ha mejorado considerablemente. Que ese 10 no tiene que ver a veces con la defensa del caso, sino que son temas eminentes de prescripción. Temas de prescripción donde no se puede, ¿verdad?, hacer mucho, porque la obligación está extinta ya, por prescripción está extinta, ¿sí? Y fíjate, así fuimos desarrollando normativas. Es un departamento con muchos avances también. Hemos asumido, aunque nos ha costado, ¿verdad?, tener que comunicar más, tener a veces que esos pequeños murmullos sociales que se nos arman. Hemos enfrentado un pasivo normativo de más de 10 años en impuesto interno, normas que tenían que salir, reglamentos que tenían que salir, la hemos confeccionado y pues ahí están, hay una gama de más de 34 normas, pasivos normativos. A propósito que mencionas ese tema de la norma, tengo entendido que ustedes están trabajando actualmente en la recopilación de todo ese material que en la actualidad la gente tiene que, digamos, ir a diferentes fuentes. Cuéntanos un poquito en qué consiste ese proyecto. Sí, el compilado de normas generales es eso, un compilado donde actualizamos cada norma emitida, identificamos cuáles están derogadas, cuáles fueron modificadas total o parcialmente, por qué disposición posterior fue modificada y compila la actividad desde 1978 en adelante, ¿sí? En adelante. Muchas normas sin registros, pero también se explican. Y se trata de tener todo en un solo lugar donde el contribuyente, pues ahí pueda ver toda la actividad normativa y sea más cómodo. El contribuyente y los profesionales especializados que trabajan con la materia.
Me llamó mucho la atención dos expresiones que utilizaste: la transversalidad de la subdirección jurídica, porque tiene un impacto a toda, digamos que afecta a toda la estructura de la organización, y también decías que ustedes velan por el debido proceso. Sin embargo, no todos somos abogados en la DGII. En la DGII también tenemos muchos contadores, profesionales de otras áreas. ¿Cómo velan ustedes justamente porque se contemple, porque se lleve a cabo ese debido proceso en áreas que de pronto no tienen la misma formación en términos de derecho? Sí, mira, te cuento, no importa cuál sea el área, podemos poner el ejemplo de fiscalización, no importa cuál sea el área, desde que se planifica una fiscalización estamos observando debido proceso. Es decir, vamos a planificar auditorías de campo en planes selectivos. Bueno, ¿por qué el contribuyente va a ser auditado? ¿Cuáles son los perfiles de riesgo? Justifica, motiva por qué ha sido seleccionado para una auditoría. Fíjate, es debido proceso. Luego, ¿qué tiempo tiene el auditor? ¿Cómo está pidiendo la documentación? Es debido proceso. Y por último, ¿cómo se digitó? ¿Corresponden los resultados a lo que fue levantado? Y luego en el acto, revisemos ese acto. Ese acto identifica quién es el sujeto activo del acto, da motivos, está claro el dispositivo, es sólido el acto de determinación de obligación tributaria. Todo eso lo observa la subdirección jurídica. Es decir, que no importa que el área no sea técnica jurídica, ella va observando, ella va observando. A futuro, ¿cuáles son los proyectos en los cuales está inmersa la subdirección jurídica y hacia dónde se encamina en la actualidad? Sí, mira, si iniciamos por la gerencia de fraude, ahora mismo estamos confeccionando un sistema de inteligencia tributaria para poder hacer más fácil la labor de inteligencia. Y la idea con esto es que se puedan detectar en tiempo los esquemas defraudatorios, ¿sí? Y se puedan hacer una verdadera labor de prevención y una vez detectado sea más fácil la judicialización. Y estamos automatizando todo lo que es la gerencia de fraude. Ese proyecto de ese sistema de inteligencia, que ya es una realidad, por ejemplo, en la agencia española, lo estamos confeccionando con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo. Unos proyectos de ley también que salen de la subdirección, como el proyecto de facturación electrónica, el título 1 del Código Tributario. Ahora estamos trabajando también con el proyecto de monotributo o impuesto único para microempresarios, ¿verdad? La idea con esto es poder llevarlo a su término y depositarlo finalmente en el Congreso para que los legisladores tomen carta, ¿verdad? Y tengan a bien aprobarlo sí al lugar. En reconsideración, entendemos que como meta mantener el departamento siempre cero mora, respuesta oportuna. En lavado de activos estamos también en la implementación de un software de riesgo para que la supervisión pueda ser basada en criterios objetivos y, bueno, deberes formales también ha sido automatizado. Era un departamento que trabajaba todo manual y la idea con esto es poder automatizar toda la gerencia legal. Ya automatizamos consultas, ya automatizamos normativas, ya automatizamos deberes formales. Hacia allá vamos, hacia tener una subdirección modelo en inteligencia, modelo por cero mora y modelo en digitalización de procesos y estandarización de procesos. O sea que cuando el gerente se vaya, cuando el subdirector se vaya, la memoria no sea su cabeza, sino que los procesos jurídicos estén estandarizados y la inteligencia, una vez estandarizado, se haga caso a caso. Una cosa es estandarizar cómo se hace y otra cosa es profundizar el caso. Entonces, hacia Jorlin, allá de vamos. todas esas decisiones y proyectos que ustedes han estado manejando, ¿entiendes tú que hay alguno que pudiera ser considerado como un hito o algo que haya generado jurisprudencia? Sí, mira, en el Tribunal Superior Administrativo, el Consejo del Poder Judicial tuvo a bien aprobarnos un plan de descongestión del tribunal, justamente porque si reconsideración se descongestionaba y el tribunal no lo hacía, pues íbamos a llegar al mismo cuello de botella. Y eso hizo que se creara una sala liquidadora y los jueces empezaran a dar más respuestas, ¿verdad? Más sentencias. En este auge de sentencia que ha llegado este año hay criterios importantes. El criterio de la carga dinámica de la prueba, sí, que pone a la administración, eleva el derecho de defensa de la administración al reversar el criterio de la inversión del fardo probatorio. También hay unos fallos ahí con la prescripción, se esclarece el tema de cuándo se suspende por falsedad
Y recientemente llegó una sentencia muy interesante que tiene que ver con la suspensión por omisión, ¿sí? Entonces, también tenemos sentencias que elevan las características de fiscalización de la administración, esos tipos de fiscalización. Y en materia inmobiliaria han habido también importantes sentencias sobre el carácter del crédito tributario, porque había sido muy debatido el tema de que a veces el crédito tributario debía ceder ante una hipoteca ya inscrita. Es decir, ese privilegio parecía ser para muchos juristas no tan privilegiado, ¿sí? Y ha sido aclarado que es privilegio en tiempo, es privilegio en derecho. Muchísimas gracias. La verdad que pudiéramos pasarnos mucho tiempo más conversando porque hay mucha tela de dónde cortar en esta subdirección jurídica de la DGII. Amigos, acabamos de conversar con Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica de Impuestos Internos. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con mucho más contenido de orientación tributaria.